Un importante estudio de ADN publicado recientemente apunta a que los Rapa Nui, habitantes de la conocida isla de Pascua, habrían desembarcado en las costas de Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador, al menos 2 siglos antes de que Cristóbal Colón llegara a América. ¿Son entonces los guayaquileños descendientes de los habitantes de tan remota isla del Océano Pacífico? ¿Qué plantean los resultados de tan importante descubrimiento? ¿Cómo podría cambiar la historia? ¿Qué pasará ahora con el hipotético viaje del Inca Tupac Yupanqui a la Polinesia? ¿Fueron entonces los Rapa Nui los que realmente viajaron al encuentro de los americanos? Lo que revela el reciente descubrimiento hace que se tambaleen varias teorías que hasta ahora se habían sostenido con relativa fortaleza. Acompáñame en este viaje a través de la historia y las ciencias a una nueva página sobre nuestros ancestros. No te pierdas ni un minuto de este video porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Es absolutamente imposible que pase inadvertido un descubrimiento de tal magnitud. ¿Pero qué dice? De inmediato lo sabrás. El ADN extraído de 15 osamentas humanas almacenadas en un museo de París acaba de aportar una sorpresa monumental. Los Rapa Nui, habitantes de la isla de Pascua, uno de los lugares más aislados de la Tierra, llegaron a América navegando al menos 2 siglos antes que las carabelas capitaneadas por Cristóbal Colón. El estudio da una alucinante vuelta de tuerca a la historia de este pequeño territorio perdido en la inmensidad del Pacífico. Hacia el este, Pascua está a más de 3.500 kilómetros de Chile, país al que pertenece. En dirección opuesta, el lugar más cercano son las islas Pitcairn, a 1.900 kilómetros. Los primeros pobladores de Pascua eran originarios de Polinesia, desde donde habrían navegado en torno al año 1200. A partir de ese momento, y sin que nadie sepa muy bien cómo, los Rapa Nui tallaron, transportaron y erigieron más de 900 moais, imponentes torsos humanos que alcanzan 10 metros de altura y 80 toneladas de peso. El análisis de ADN de Rapa Nuis actuales muestra que son un 90% polinesios y un 10% americanos. Pero en 2017, el estudio de restos mortales de Rapa Nuis que vivieron hace siglos no encontró ni rastros de ADN americano, aumentando el enigma. Desde 2014, Víctor Moreno Mayar, antropólogo evolutivo mexicano de 35 años, ha estudiado el origen y la historia de este pueblo. Es, sin dudas, una tarea difícil, pues la comunidad isleña no permite que se analicen restos de antepasados enterrados en la isla. El equipo entonces encontró una oportunidad única en unas cajas que contenían huesos de Rapa Nuis, recolectados por navegantes franceses en el siglo XIX y que ahora estaban almacenados en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia en París. Los resultados que se publicaron el miércoles 11 de septiembre de 2024 en Nature, referente de la mejor ciencia mundial, confirman que todos ellos eran originarios de la isla de Pascua. Su perfil genético muestra un 90% de ADN polinesio y un 10% americano. Cada vez que 2 personas tienen hijos, su genoma se divide en porciones y se recombina, como quien baraja un paquete de cartas. Como los expertos conocen este proceso biológico, pueden ver las longitudes de estos bloques de ADN americano y preguntar cuándo entraron a la población polinesia de Rapa Nui. Además, esos bloques pueden indicar la fecha en la que los Rapa Nui y los nativos americanos se encontraron y tuvieron hijos. Cuanto más cortos,
más antiguo es el evento de mestizaje y viceversa, según planteó el genetista mexicano que hizo el descubrimiento. Los cálculos de su equipo dicen que el cruce entre polinesios y nativos americanos sucedió en torno a 1300, aproximadamente 2 siglos antes de que las 3 carabelas enviadas por los reyes católicos y capitaneadas por Cristóbal Colón llegasen a las costas caribeñas de América en 1492 y 4 siglos antes de que los europeos encontraran la isla de Pascua en 1722. El ADN no aclara si fueron los Rapa Nui los que llegaron a América o viceversa, pero lo más plausible es lo primero, que hayan sido los Rapa Nui los que viajaran a lo que hoy es América, según plantean los científicos del equipo investigador, dada la conocida destreza de los pueblos polinesios para la navegación, muy a menudo hacia el este y en contra del viento. En menos de un siglo, los polinesios se las arreglaron para llegar a Pascua y desde ahí alcanzaron las costas de Sudamérica, un logro asombroso que deja muchísimas preguntas abiertas. El material genético rescatado en París no basta para saber cuántos Rapa Nui llegaron a América, ni si hubo una o más llegadas a este continente, ni por supuesto cómo eran sus embarcaciones. Los datos solo apuntan a que se cruzaron con habitantes del oeste de los Andes. Según los expertos, un experimento de navegación mostró que una embarcación parecida a la que pudieron usar los habitantes de Pascua navegando hacia América hubiera llegado a las costas de Guayaquil, en Ecuador. Plantea el genetista que no tienen en este momento ADN de esta región ecuatoriana, ni actual ni mucho menos antiguo, porque esta molécula se degrada con el tiempo y las peores condiciones para su preservación son el calor y la humedad. Encontrar a la población espejo de los pioneros polinesios, descendientes de estos eventos de mestizaje, con un 90% de ADN americano y un 10% asiático, es una tarea muy difícil, debido en parte a que en Sudamérica hay muchos menos datos genéticos poblacionales que en Europa o Estados Unidos. El siguiente paso de la investigación es conseguir que el gobierno de Francia conceda la repatriación de los restos de los 15 Rapa Nuis analizados, que fueron recolectados por el explorador y etnólogo Alphonse Pinard en torno a 1870. Hasta la realización del estudio, estos huesos estaban almacenados y etiquetados, pero sin mucha más información sobre su origen. Durante todo el trabajo, el equipo ha colaborado con la comunidad de Rapa Nui o Isla de Pascua, que ha puesto en marcha un programa para la recuperación de sus ancestros almacenados en museos occidentales. Por ahora, el Museo Parisino no ha recibido ninguna solicitud sobre estos restos, según informa una portavoz de la institución, que recuerda que, según la ley francesa, debería ser el gobierno de Chile el que solicite la recuperación y el francés el que decida si se concede. Miembros de la comunidad científica de varios países han señalado que es la primera vez que se secuencian genomas antiguos de la isla de Pascua con alta calidad y con resultados tan convincentes. Ahora saltan las preguntas. Según lo expuesto en este estudio que recientemente se ha publicado, el lugar más seguro de desembarque de los Rapa Nuis en América, debido a las corrientes oceánicas y los vientos, es Guayaquil, en Ecuador. Entonces, ¿cuántos guayaquileños podrían estar hoy caminando por esa ciudad costera, llevando en lo más profundo de sí los genes de sus antepasados de la isla de Pascua? Por otra parte, hasta ahora existía la hipótesis de que el inca Túpac Yupanqui había descubierto la Polinesia, pero todo parece indicar que fue al revés, que los Rapa Nuis fueron los que descubrieron a los americanos, entre ellos a los incas. Entonces, si Túpac Yupanqui viajó realmente a la Polinesia, no fue un viaje de descubrimiento, sino un viaje devolviendo la visita a los Rapa Nui
porque ya sabía de la existencia de sus tierras en medio del Océano Pacífico? No tenemos la respuesta ni para la primera ni para la segunda pregunta. Por el momento, las investigaciones continúan sobre este importantísimo descubrimiento que podría cambiar varias páginas de la historia americana, especialmente la de Ecuador y la de Rapa Nui, la isla de Pascua. El inca Túpac Yupanqui zarpó desde las costas del actual Ecuador en su arriesgado viaje por el Océano Pacífico gracias a los intrépidos navegantes de la cultura manteña de ese territorio. Algunos historiadores sostienen la teoría de que el líder del imperio incaico podría haber llegado hasta la Polinesia. Sin embargo, otros historiadores plantean que no, que su destino no se encuentra tan lejos, sino en el mismo continente. Aunque existe una discusión histórica sobre el mítico viaje de Túpac Yupanqui, también existe una certeza. Los manteños de lo que hoy es Ecuador tenían los conocimientos y las habilidades requeridas para hacer realidad una travesía tan arriesgada, fuera cual fuera su destino. Hoy realizaremos un viaje a través del tiempo y el espacio a conocer algunos detalles sobre aquella supuesta epopeya que aún hoy se discute sorteando evidencias y especulaciones. ¿Llegó Túpac Yupanqui realmente a la Polinesia? ¿Cuál fue su verdadero destino según otros historiadores? ¿Qué encontró en ese segundo lugar? ¿Podría el Inca haber realizado su viaje sin los manteños del actual Ecuador? Acompáñame a una época en la que florecían las culturas autóctonas del continente americano, una época difícil de comprender en toda su magnitud, pero fascinante en su desarrollo. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El viaje de Túpac Yupanqui por el Océano Pacífico, supuestamente realizado en el siglo XV, es uno de los eventos más fascinantes y misteriosos de la historia precolombina. Según relatos históricos, este inca habría zarpado desde la costa del actual Ecuador, específicamente desde la región de Manta, hacia tierras lejanas en el Pacífico, llegando incluso a islas que algunos asocian con la Polinesia, como las islas de Mangareva y Rapa Nui, o Isla de Pascua. Desde la mirada contemporánea, es normal que muchos pongan en duda una aventura tal, minimizando inconscientemente de esa manera los logros de aquellos habitantes primarios. La mayoría de los allegados a la nobleza incaica, sus ejércitos de confianza y los mismos miembros de la casta inca eran andinos, tribus autóctonas de las alturas de la sierra, por lo que sus conocimientos sobre navegación y construcción de embarcaciones no eran los adecuados para enfrentarse al Océano Pacífico. Entonces, si es real ese mítico viaje de Túpac Yupanqui, ¿cómo fue posible? Pues para ello, en las costas del territorio del actual Ecuador, estaban los miembros de la cultura manteña. Los navegantes que acompañaron a Túpac Yupanqui en esta expedición fueron principalmente los manteños, un pueblo de la costa de lo que hoy es Ecuador, que habitaban la región de Manta. Los manteños eran conocidos por ser excelentes navegantes y constructores de balsas de gran tamaño. Estas balsas estaban hechas principalmente de troncos de balsa, cuyo nombre científico es Osroma pyramidale, una madera ligera que permitía la flotación y resistencia en largas travesías. Las embarcaciones podían ser equipadas con velas y timones, lo que les daba una capacidad importante para la navegación en alta mar. Los artesanos manteños tenían gran habilidad en la construcción de balsas grandes y resistentes. Estas embarcaciones, conocidas como balsas manteñas, eran lo suficientemente robustas para soportar viajes largos y transportar grandes cantidades de personas y mercancías. Según las crónicas, las balsas podían medir hasta 30 metros de largo y 8 metros de ancho. Equipadas con múltiples velas de algodón,
lo que les permitía navegar a gran velocidad. Túpac Yupanqui, al ser el inca en funciones o heredero de Pachacútec, habría dirigido personalmente esta expedición, interesado en conocer nuevas tierras y expandir el poder del Tahuantinsuyo. Se cree que el viaje duró aproximadamente un año y al regresar, Túpac Yupanqui trajo consigo diversos objetos exóticos como animales y plantas desconocidas en el imperio inca. Aunque existen relatos sobre este viaje, principalmente transmitidos por cronistas como Pedro Sarmiento de Gamboa en su Historia Índica, la veracidad del mismo ha sido objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. No obstante, algunos sostienen que la presencia de elementos culturales similares entre los incas y las culturas polinesias podría ser una prueba de este contacto transoceánico. Otros plantean que, de ser cierta la teoría transoceánica del poblamiento de América, la presencia de similitudes en algunos aspectos de las culturas de la Polinesia se justificarían por el hecho de que aquellos habrían llegado miles de años antes a Sudamérica y posiblemente hubieran realizado múltiples viajes de ida y vuelta, dispersándose de ese modo costumbres, plantas y otras evidencias tanto en Sudamérica como en la Polinesia. Lo que es cierto es que este supuesto viaje de Túpac Yupanqui es un testimonio de la capacidad y audacia de los pueblos andinos, particularmente los manteños, en la navegación y exploración mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano. Llegamos entonces a un punto álgido en esta historia. Una segunda teoría plantea que Túpac Yupanqui nunca fue a la Polinesia, aunque muchos historiadores respaldan esa hipótesis. Pero entonces, de ser cierto ese viaje oceánico del Inca y de no ser cierto que llegó a la Polinesia, ¿cuál fue su destino? Pues existe una teoría que sugiere que Túpac Yupanqui no habría llegado a la Polinesia, sino a alguna de las islas del archipiélago de las Perlas, en Panamá, específicamente la isla Taboga o las islas del Golfo de Panamá. Esta teoría se basa en relatos que describen el viaje de Túpac Yupanqui y su regreso con objetos y personas exóticas. Según esta teoría, Túpac Yupanqui habría navegado desde la costa ecuatoriana hacia el norte en dirección al Istmo de Panamá. Específicamente, podría haber llegado a las islas del Golfo de Panamá, una región más accesible en comparación con un viaje a la Polinesia. Esto encajaría con la capacidad de navegación de las balsas manteñas, que aunque impresionantes, habrían encontrado menos desafíos en un viaje relativamente más corto. Un aspecto fascinante de esta teoría es el relato de que Túpac Yupanqui habría encontrado personas de piel negra en estas islas. Algunos cronistas mencionan que el Inca regresó con una persona de piel oscura a su imperio para mostrarla como prueba de su viaje y las tierras lejanas que había visitado. Este detalle ha generado muchas especulaciones, ya que sugiere la existencia de grupos étnicos con características africanas en el área antes de la llegada de los europeos, lo cual es un tema controvertido y poco documentado en la historia precolombina. Al regresar, Túpac Yupanqui también llevó consigo objetos y plantas que no eran comunes en el territorio incaico. Algunos historiadores sugieren que estos podrían haber sido obtenidos en las islas panameñas, donde el intercambio de bienes con otras culturas era posible debido a la proximidad con rutas comerciales precolombinas. Al igual que la teoría del viaje a la Polinesia, esta versión es difícil de verificar debido a la falta de evidencia arqueológica directa y la dependencia de relatos cronísticos que pueden haber sido alterados o malinterpretados con el tiempo. La presencia de personas de piel negra en las islas panameñas, si es cierta, podría indicar conexiones comerciales o migraciones precolombinas desconocidas, aunque también es posible que sea una exageración o una mala interpretación de las crónicas. ¿Cuál de estas teorías es la más aceptada? La primera, la que sostiene que fue a la Polinesia. No obstante, no existen pruebas contundentes de ninguna de las dos.
Y como ya hemos dicho antes, todo se basa en crónicas que podrían haber sido exageradas o haber sido malinterpretadas a partir de ciertas evidencias presentes en ambos territorios, la Polinesia y Sudamérica, que sugieren puntos en común. Lo que sí es cierto es que ambas teorías, ya sea el viaje a la Polinesia o a las islas de Panamá, destacan la capacidad de exploración y la ambición expansiva de Túpac Yupanqui y su séquito. Aunque es difícil determinar con certeza cuál de las versiones es verdadera, lo que sí es evidente es que los incas, gracias a los hábiles navegantes manteños del actual Ecuador, fueron capaces de realizar exploraciones marítimas importantes que les permitieron descubrir nuevas tierras y establecer contacto con otras culturas mucho antes de la llegada de los europeos, según plantean las crónicas de la época. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de estas teorías crees que tiene mayor sustento? ¿Sabías que los manteños de lo que hoy es Ecuador fueron los que hicieron posible aquel supuesto viaje del Inca Túpac Yupanqui? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.